Aranceles en puerta. Donald Trump anunció la creación de un organismo para cobrar los aranceles que pretende imponer en su primer día en el cargo, mostrando que el aviso que dio en noviembre va en serio. Para México sería como matar el libre comercio. Que voltee a ver lo que nosotros podemos hacer si nosotros verdaderamente participamos al 100%. Boicot migratorio. Migrantes se sumaron al paro de indocumentados boicoteando a las grandes cadenas estadounidenses y dejar de consumir sus productos. Buscan demostrar la importancia que tienen para la economía estadounidense. Elección contrarreloj. Estados del país que aprobaron la reforma judicial al vapor van retrasados en las convocatorias y evaluación de candidatos a jueces locales, complicando a los órganos electorales la organización de la elección. Quedaron intactos. En medio de la devastación de los incendios de California, algunos inmuebles culturales e imágenes religiosas han sorprendido por mantenerse intactos, rodeados de la destrucción. Muy buenas noches. Donald Trump va en serio con la imposición de aranceles. Hoy anunció la creación de un órgano de gobierno dedicado específicamente a recaudarlos, junto con las obligaciones e ingresos de origen extranjero. En su red social, Truth Social, el republicano dijo que la economía estadounidense ha dado prosperidad al mundo a costa de impuestos a sus ciudadanos. Es por eso que en cuanto asuma el poder el próximo lunes 20 de enero, irá a la oficina Oval a firmar la creación del Servicio de Ingresos Externos para así cobrarle impuestos a quienes generen dinero mediante el comercio con Estados Unidos. Al respecto, el canciller Juan Ramón de la Fuente dijo en Arizona que el gobierno mexicano está en diálogos informales con el equipo de Donald Trump para analizar la imposición de aranceles desde que hizo aquel aviso en noviembre. El canciller propuso que en lugar de imponer aranceles, lo mejor sería fortalecer el tratado comercial vigente, pues de lo contrario sería matar el libre comercio. First of all, if you impose tariffs, you kill free trade. This USMCA was created by President Trump during his first term, and it was a good idea because it has functioned. We of course, we are interacting with some of them informally. We need to sit and talk and reach some agreements at one point. Nosotros pensamos que más que la salida arancelaria, lo que necesitamos es fortalecer la alianza de libre comercio que tenemos, que ha dado buenos resultados, prepararnos para una revisión del tratado en 2026 y fortalecer lo que ya tenemos. En Canadá también se preparan ante la amenaza arancelaria de Trump. El primer ministro Justin Trudeau participará en una reunión de gabinete el próximo 20 y 21 de enero para defender los intereses de los canadienses y dejar claro que ambos países, Estados Unidos y Canadá, comparten una relación mutuamente beneficiosa. El gobierno de México presumió hoy una inversión millonaria por parte de una empresa estadounidense, Amazon, empresa que está invirtiendo $5,000 millones en una región digital en Querétaro. Una inversión que se acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum por $5,000 millones, que tendrá como sede el estado de Querétaro, una contribución a nuestro Producto Interno Bruto del orden de $10,000 millones en los próximos 15 años a partir de este año. Se generarán en promedio más de 7,000 empleos por año y dar oportunidad al talento mexicano en todo el sistema de Amazon a nivel mundial. Es una muy buena noticia para México, es una de las inversiones más importantes que se han registrado. Amazon Web Services es la plataforma de servicios en la nube más grande y más usada globalmente. Llegamos a México para quedarnos. Una inversión de esta magnitud traduce nuestra visión de futuro para México. Ahí la presidenta fue cuestionada sobre un posible acercamiento con Pierre Poilievre. Él es del Partido Conservador canadiense, de posturas similares a las del estadounidense Donald Trump, y podría suceder a Justin Trudeau como primer ministro de Canadá, pues en las encuestas tiene una ventaja importante. Defiende además la postura de Canada First, Canadá primero, que incluye dejar a México fuera del TEMEC. Primero tiene que haber elecciones en Canadá. Corresponde al pueblo de Canadá decidir quién va a ser su primer ministro.
Entonces, hasta que no ocurra esa elección, pues no estaríamos opinando. Lo que hemos dicho siempre, lo dije en el Zócalo, es que el tratado comercial de los 3 países ha beneficiado a los 3 países. Conservar el tratado para poder competir con otras regiones del mundo e incluso ampliarlo a todo el continente. ¿Qué impacto tiene o tendrá en México lo que está sucediendo allá en Canadá, sumado al desafío que representará el regreso de Trump a la Casa Blanca? Al respecto conversé con Luis Caguachi, el director de internacionalización de la Universidad Iberoamericana, un experto en Canadá. Estamos a unos días de que asuma la presidencia de Estados Unidos Donald Trump y el regreso de Trump a la Casa Blanca ha significado un desafío para la región de Norteamérica, para el mundo, pero en este caso para sus 2 grandes socios, México y Canadá. ¿Qué nos debe importar en México lo que está ocurriendo con Canadá? Donde el primer ministro ya renunció, habrá relevo electoral, en fin, eso que está ocurriendo allá, ¿qué implicaciones podría tener en nuestro país? Lo que se me ocurre, lo que sucede es que tenemos muchos años ya, desde 1995 oficialmente, una relación norteamericana establecida, que no solamente es de un acercamiento económico, sino de integración comercial, de acercamiento demográfico, de cooperación política, inclusive a nivel de seguridad entre los 3 países. Lo que pasa en Canadá es la contraparte de México en esta relación trilateral de Norteamérica. Es nuestro contrapeso conjunto hacia lo que puede estar pasando en Washington. La coordinación entre Ottawa y México es fundamental para poder tener una estructura de política económica, de política comercial coordinada que nos sirva como contrapeso en esta estructura de integración comercial muy amplia de la región. Entonces, pareciera muy distante, Sí. pero la realidad es que no debe de ser tanto. Entre comillas, son nuestros mejores amigos. Esto que ocurre allá en términos de la coyuntura política electoral que se generó después de la salida de Chrystia Freeland del gobierno de Trudeau, generando todo este caos, ¿no? Esta crisis, y él ahora anunciando que se retira una vez que se renueve el liderazgo del partido. ¿Esto dificulta una negociación en conjunto? Es decir, que México y Canadá pudieran negociar en conjunto con su socio. No creo. Okay. No creo, porque quien se está perfilando para el liderazgo del Partido Liberal son las personas que habían estado ya implicadas con México en la última ronda de negociaciones durante la presidencia de Trump. Entonces yo creo que nos toca más bien construir en base a la experiencia, retomar esas amistades y ese interés común para tratar de hacer un frente compartido. Hay inestabilidad en Ottawa, pero es una inestabilidad política propia de la estructura del partido, pero por fortuna hay continuidad con respecto a los actores. Yo creo que México está en un proceso de esperar a ver qué pasa, pero si todo se resuelve como parece que puede resolverse, creo que podríamos ponernos de acuerdo mejor. Sin embargo, hay voces en Canadá más conservadoras, alineadas, digamos, al discurso de Donald Trump, y en particular te pregunto, ¿qué implicaciones puede tener esto para México en la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio? Porque hay esta voz de saquemos a México, quedémonos nosotros, haciéndonos a un lado completamente. ¿Se puede, no se puede? ¿Qué posibilidades hay? Pues ahora sí que al momento de revisar el tratado pueden hacer lo que quieran. La posibilidad de sacar al país es factible, ¿no? Desde el punto de vista del texto, del documento. En términos de las implicaciones económicas para la región norteamericana es prácticamente imposible. El grado de integración comercial es enorme. México produce una cantidad enorme de alimentos para Estados Unidos y para Canadá. Yo compro uvas mexicanas en el supermercado en Canadá, yo compro manzanas mexicanas, o sea, es un proceso que parece invisible, pero que es muy importante. Independientemente de la integración de las cadenas de suministro en una cantidad muy importante de productos comerciales importantes. No creo yo que vaya a suceder que México se quede fuera. Yo creo que es en el desinterés de Canadá, inclusive, dejar a México fuera, por este mismo argumento de contrapeso geopolítico con Estados Unidos. Por eso digo que creo que más bien en México estamos esperando y ya regresará el Parlamento en marzo a ponerse de acuerdo. Creo que va a ser importante este periodo de transición también en que entre Trump a la Casa Blanca para ver con qué tanta fuerza llega esto. ¿Es discurso o es política?
Anoche le presentamos aquí el inicio del paro de labores de migrantes indocumentados en Chicago, Illinois, para visibilizar su importancia en Estados Unidos. Hoy, más personas, entre ellos más mexicanos, siguieron sumándose a esta movilización. Agregaron otras medidas para mostrar qué tan importantes son, sobre todo para la economía de ese país. Con estas acciones esperan dejar un precedente. La historia es de Ángel Hernández. Luis y Amparo son mexicanos y se unieron al paro de labores de migrantes en Chicago, pero además decidieron no consumir productos de grandes franquicias para mostrar cómo a través de la organización podrían boicotear la economía estadounidense ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Que creemos que siempre lo que se lucha con muchas ganas se logra. Y aunque ahorita somos poquitos, queremos que mucha gente también se una a este tipo de luchas. Ella y su esposo lograron obtener la protección del Programa de Acción Diferida para el Cumplimiento Laboral, un plan presentado en 2022 para amparar a migrantes que han sido víctimas de abusos en sus empleos. Su lucha los impulsa hoy a buscar la unidad de la comunidad ante la retórica antimigrante. Que sepan que hay que seguir luchando para que este presidente que entre no haga deportaciones y nos deje trabajar a gustos y que después sigan luchando y se haga un camino a la residencia o que nos dé permisos para trabajo para todos. Amparo y Luis incluso involucraron a su hija en la resistencia civil. A mi hija le gustan pues los productos de esa franquicia y pues esta semana definitivamente no vamos a consumir nada de ninguna franquicia, de ninguna corporación que son grandes y que nos ven como si fuéramos máquinas de dinero nada más. Ana Castro, también mexicana, es esposa de Fernando Fuentes, uno de los activistas que convocó en redes a realizar el paro. Aunque su empresa de limpieza es nueva y teme represalias, decidió apoyar a su pareja. Movemos la economía, o sea, así como trabajamos, gastamos. Entonces siento que si nos uniéramos todos sin miedo a dejar de trabajar, sé que todos tenemos miedo de perder trabajo, lo sé, porque es mi miedo también. Pero más vale no trabajar una semana, perder una semana de tu tiempo, de tu dinero, a perder un miembro de tu familia. Por su parte, Fernando espera que esta protesta sienta un precedente de lo que puede lograrse con la unidad. Desea que los migrantes dejen de ser una moneda de cambio para cada candidato, partido o administración que, eso sí, los toma como bandera en sus campañas. Que voltee a ver lo que nosotros podemos hacer si nosotros verdaderamente participamos al 100%. Desde Chicago, con imágenes de Alejandro Aranda para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Sobre las redadas contra migrantes en Bakersfield, California, a las que les hemos dado seguimiento hoy, le presento el testimonio de un mexicano que fue detenido por agentes de la patrulla fronteriza. Luego fue liberado. Él no es indocumentado, pero iba con alguien que no tiene papeles. Me enlazo hasta California con Alberto Godínez, corresponsal de Milenio en California, que tiene más detalles al respecto de esta historia. Muy buenas noches, Alberto. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me encuentro precisamente en la ciudad de Los Ángeles y aquí en este lugar es una cárcel federal donde muchos de los 76 detenidos que fueron detenidos en el Valle Central se encuentran aquí. El día de hoy yo viajé hasta precisamente la ciudad de Bakersfield y tuve la oportunidad de platicar con un hombre que, imagínate, es un hombre de negocios y él sale de México, llega a los Estados Unidos, se hace ciudadano norteamericano y es detenido y es por la inmigración. Veamos lo que nos comentó él. Cuando él llega quiere abrir mi puerta, pero no puede porque yo la tengo laqueada. Entonces cuando él no puede abrir la puerta me dice que ocupa las dos identificaciones de mí y de mi compañero y le digo que me dé una razón por qué me está parando y no me contesta nada. Entonces le digo que si quién es él y por qué me para. Y nomás lo que me dijo es de que quería mi licencia, le entrego yo mi licencia, bajo el vidrio un poquito y me dice que abra el vidrio todo y que también tenía que entregarle las llaves de mi troca y le digo que no, que las llaves no se las iba a entregar, que mi troca ya estaba apagada y me dice que si no le entregaba las llaves que iba a sacar una navaja para ponchar las llantas y le dije pues haz lo que tengas que hacer y es cuando me poncha las llantas. Y luego llega el supervisor, me arresta, me quiere arrestar y me dice que no ponga fuerza, que porque si pongo fuerza vamos a tener que pelear yo y él. Is this your vehicle? Yes. All right. Is this your registered vehicle? Yes. Okay. Go ahead and step outside, please.
Why? You're under arrest right now for alien smuggling. Actual federal felony. Hey, I'm gonna tell you. If you resist, we will have a fight. Is that what you want? You know the guy. What? Let me. No. Hey, the guy. I already let you talk. You already admitted to me. The- You're transporting someone that's illegal. Soy ciudadano americano, pero todavía con eso me llevaron así, pues me trataron mal y pues de primero temía por mi vida porque si sacan una navaja, no les cuesta nada de sacar la pistola que la traen ahí con ellos. Alberto, con el testimonio y las imágenes que nos presentas, es evidente que no lo estaban deteniendo por la persona que estaba transportando sin documentos, sino por su aspecto, ¿no? Ahí la discriminación y así las actitudes de las autoridades fronterizas frente a lo que viene, ¿no? Redadas que se irán en aumento en un estado, además, como California, que es un estado considerado pues un bastión de la migración donde se protegen los derechos de los migrantes. Exactamente lo que dice este hombre. Él es ciudadano norteamericano desde hace 10 años por amor a la patria. Él salió de Michoacán hace 30 años, llega a los Estados Unidos, hace 10 años se convierte en ciudadano norteamericano, pero ese arresto precisamente fue la gota que desbordó el vaso, ya que hubo protestas, se llevaron protestas a lo largo y ancho del estado Dorado, exigiendo que este tipo de labores por parte de la patrulla fronteriza se detuvieran. Pero esta situación está afectando a muchísimas personas, Alejandro. La gente está temerosa porque dicen también que el consulado mexicano, por su parte, dicen que no está haciendo lo suficiente para proteger a sus conciudadanos. Nosotros, por supuesto, los vamos a mantener a ustedes informados porque es una nota bastante preocupante para la comunidad en general, Alejandro. Sin duda, porque además ahí, lo reitero, una persona con documentos que tiene todo el derecho de estar ahí en ese país y fue víctima de esta detención irregular por parte de las autoridades. Las imágenes que nos muestras ahí con las banderas de nuestro país, el orgullo nacional. Seguimos, por supuesto, atentos y en contacto contigo hasta California. Gracias, Alberto. Gracias, Alejandro. En Nogales, Arizona, las autoridades creen que no tendrán la capacidad para evitar el ingreso de personas sin documentos hacia Estados Unidos o de albergar a los migrantes de otros países que México no acepte cuando inicien las deportaciones durante el segundo mandato de Trump. Este es un trabajo de Marco Flores. En el cruce fronterizo de Sonora y Arizona, uno de los más importantes del país, aún no hay preparativos ni planes para reforzar la seguridad y evitar la entrada de traficantes de drogas y de personas, como prometió en campaña Donald Trump. Lo que sí hay es temor. Del lado estadounidense, las autoridades de Nogales creen que antes del 20 de enero, el número de migrantes esperando cruzar desde Sonora se incremente y que cuando comiencen las deportaciones masivas, México no reciba más que a los connacionales. Mi preocupación más grande es si hay esa captura que dicen de inmigrantes en el interior del país y los quieren mandar a México. Uno, México los va a aceptar, porque no todos van a ser mexicanos. ¿Qué vamos a hacer? El peor caos para mí puede ser que entonces sí tengamos migrantes que México no acepta. De llegarse a presentar este escenario, el alcalde solicitaría dinero al Estado y al gobierno federal porque Nogales no tiene la infraestructura necesaria para albergar a miles de migrantes. En Santa Cruz, otro condado de Arizona colindante con México, tampoco se refuerza la seguridad y de llegar agentes de la Guardia Nacional, recordó el sheriff, su papel será limitado. Las últimas 3 décadas estaban usando la Guardia Nacional de los Estados Unidos en un papel de apoyo. Hay una ley en los Estados Unidos que se llama Posse Comitatus, que quiere decir que el ejército no puede funcionar como policía, no pueden incautar evidencia, no pueden revisar personas, no pueden detener personas. Milenio intentó entrevistar a agentes de la Border Patrol y funcionarios de aduanas y protección fronteriza para saber cómo y cuándo se reforzará la frontera contra los narcotraficantes y tratantes de personas como Donald Trump prometió, pero se negaron a hacer declaraciones. Desde Arizona para Milenio Noticias, Marco Antonio Flores.
En Tabasco, la confrontación entre grupos criminales provocó una noche de terror que dejó al menos 11 personas asesinadas en menos de 12 horas. Los hechos de violencia comenzaron con la localización de 3 cuerpos desmembrados en el municipio de Chontalapa, que supuestamente fueron abandonados por una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Horas después, hubo 2 ataques contra policías estatales en el municipio de Centro y en la carretera Villahermosa Cárdenas. Un oficial fue asesinado, 3 más resultaron heridos. Por la madrugada fueron localizados los restos de al menos 7 personas descuartizadas en la carretera Villahermosa-Teapa, los cuales habrían sido abandonados por el cártel Tabasco Nueva Generación. Ante estos hechos, hoy fueron desplegados 180 elementos del ejército para apoyar en tareas de seguridad. Sobre los ataques contra los policías, esto dijo el secretario de Gobierno de Tabasco. Es un mensaje en contra de lo que está haciendo el gobierno, que no hay impunidad, que hay un enfrentamiento entre 2 bandas delictivas que se están peleando la plaza. Y bueno, no es un asunto entre bandas delictivas contra los ciudadanos, no, es entre ellos que se están peleando la plaza. En Morelos, las autoridades de Huitzilac suspendieron las clases debido al asesinato de 5 personas. Estaban ayer en un acto de campaña para ganar la presidencia de bienes comunales en ese municipio. Las víctimas son 4 hombres de entre 40 y 49 años y una mujer de 43. Ellos formaban parte de una planilla, la planilla morada, que participaría en la elección programada para el mes de marzo. Hoy se anunció que la seguridad en el municipio será reforzada con la llegada de 200 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, por lo que las clases ya se reanudarán mañana. Vamos a trabajar juntos y de la mano, porque ya es momento que Huitzilac pueda caminar tranquilo y seguro. Es como también a todas las escuelas del municipio. Yo les digo que habrá seguridad para que realmente nuestros hijos puedan ir a la escuela sin tenernos que preocuparnos como padres que pueda suceder algo. En Puebla, momentos de pánico se vivieron anoche en una de las avenidas principales de la capital del estado, donde policías municipales llegaron al lugar tras un reporte de un sujeto armado dentro de un vehículo. Sin embargo, el hombre logró darse la fuga, lo que desató la persecución y balacera también. Más tarde, autoridades informaron que se detuvo al sujeto identificado como Eduardo N., quien contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud. Además, una policía resultó herida de bala. Así, la persecución. En Oaxaca se cumplió una semana de la desaparición de un grupo de 14 personas, la mayoría jóvenes, que iban de vacaciones a playas de Puerto Escondido. Esta mañana, la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en ese estado, Michelle López, informó que hasta el momento se han recibido 7 denuncias, entre las cuales se encuentra una por desaparición de un menor de 17 años. Por lo que no se sabe del resto de los 14 jóvenes. Dijo que ya se contactó a familiares de 4 de los desaparecidos, mientras que otras 2 familias no quisieron hablar por miedo a amenazas. No son estudiantes, no lo refirieron así, se dedican a otras actividades, incluso la persona de 17 años, el joven de 17 y 18 se dedican a realizar pues otra actividad. Por una razón de confidencialidad no la puedo mencionar en este momento, sin embargo no estamos hablando de estudiantes. Son conocidos, eso sí, son amigos y iban justamente a esta región con la finalidad pues en plan de amigos. En Sinaloa, más desaparecidos. El empresario inmobiliario Sergio Roberto Guzmán Gárate fue reportado como desaparecido por sus familiares. La última vez que se supo de él fue el 9 de enero. Lo vieron en Mazatlán cuando estaba en una zona exclusiva de la Marina. El empresario vestía camisa de lino blanca, franjas azules, pantalón caqui, zapatos cafés, un cinturón de piel de ese mismo color. Su hija difundió un video en redes sociales pidiendo ayuda para su localización. Mi papá diario llegaba a comer a la misma hora. Avisó que llegaba a las 4 y nunca más volvió. Mi papá es una persona muy trabajadora, muy conocida aquí en Mazatlán, porque es muy resiliente. Es una persona que toda su vida ha trabajado derecho. Nos ha dado la mejor vida que él ha podido, sacrificar demasiadas cosas por sus hijos. Y esto que está sucediendo es una injusticia.
En información de la elección del Poder Judicial, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo comenzó ya las entrevistas a los aspirantes a candidatos a jueces, magistrados y ministros. Contestaron preguntas hechas por 4 de los 5 integrantes del comité. Uno de ellos se ausentó por motivos personales. Solo comparecieron 44 aspirantes a ministros de forma presencial o virtual. Ingresaron en bloques de 5, entre ellos la hija de la exministra Olga Sánchez Cordero, que es magistrada. Mañana seguirán con ello jueces y viernes para magistrados y sábado y domingo para jueces. Las entrevistas duraron entre 2 y solo 2, hasta 20 minutos. Aunque firmaron un acuerdo de privacidad o confidencialidad, dijeron estar conformes con el proceso. Tengo un nuevo programa para esta Suprema Corte de Justicia. Quiero estar cerca del pueblo de México. Voy a poner mi escritorio en la Plaza de la República para atender a todo el pueblo de México. También voy a recibir a toda la gente sin previa cita. Me felicito de este ejercicio que se lleva a cabo contra la opinión de algunos que pensaban que pues esto iba a ser arbitrario, sin límites. Son comités plurales, las trayectorias son públicas y finalmente hay una insaculación. Creo que está muy bien diseñado el procedimiento precisamente para evitar que sean dedazos. A las críticas que la cuestionan por ser hija de la ministra Sánchez Cordero. No, yo como juzgadora ya tengo muchas sentencias dictadas. Quiero el fortalecimiento institucional y quiero que ustedes crean en su sistema de impartición de justicia. ¿Qué pasa con las entrevistas hechas por los otros comités de evaluación? El del Poder Ejecutivo inició entrevistas el viernes 10 de enero, aunque ayer magistrados y jueces denunciaron que estas son hechas por jóvenes que no son integrantes del comité y que duran apenas un par de minutos. Otras sí las está realizando el comité del Poder Ejecutivo, lo hace de forma presencial o virtual. Se espera que en los próximos días den a conocer el avance que llevan. En el caso del comité del Poder Judicial, sigue suspendido todo proceso al acatar suspensiones judiciales, por lo que no han hecho entrevistas y aún no se define qué pasará con los aspirantes que se registraron solo en ese comité de evaluación. Por cierto, 14 estados del país tienen hasta mañana para informar si renovarán o no su poder judicial local el próximo 1 de junio. De los 16 estados que aprobaron reformas en la materia, 14 tendrían que estar avanzando ya en la selección de candidatos, pero como aprobaron esta reforma al vapor, avanzan contracorriente. Este es un trabajo de Janet López Ponce. Los estados tienen hasta este miércoles para informar al Instituto Nacional Electoral si renovarán su poder judicial el próximo 1 de junio, junto con el Poder Judicial de la Federación. Hasta ahora, hay 14 entidades anotadas de las 16 que ya aprobaron su reforma judicial a nivel local. Campeche fue el primer estado, pero la agendó hasta 2027. Y Zacatecas la aprobó al vapor al cierre de 2024, pero ni siquiera se ha publicado, por lo que no existe certeza de si se realizará o no. En las otras 14 entidades, la mayoría de los congresos no parece tener prisa, y los retrasos, la falta de claridad y la selección de perfiles al vapor serán sus características principales. Tamaulipas, por ejemplo, es el que tiene más avance, porque desde noviembre inició el proceso para renovar 147 cargos y se prevé que esta semana dé a conocer los perfiles mejor evaluados para dar paso a la asignación de candidaturas, por lo que iría a la par del proceso judicial federal. Veracruz y Durango también comenzaron desde noviembre, previendo que son los focos rojos de la elección, al tener 3 elecciones simultáneas el próximo 1 de junio. Municipales, judiciales federales y judiciales locales. En Veracruz se renovarán 93 cargos judiciales estatales y en Durango 49. La Ciudad de México elegirá 133 cargos judiciales locales. Ya instaló sus comités de evaluación y en este momento está en proceso de registro de aspirantes. En contraste con Chihuahua, que aunque es la entidad que más cargos judiciales locales llevará a la boleta, 304 en total, apenas el pasado 9 de enero lanzó la convocatoria para el registro de los interesados. Baja California ya aprobó renovar 170 cargos a nivel local, Michoacán 112, Coahuila 106, San Luis Potosí 87, Aguascalientes 65 y Sonora 45. Baja California, por ejemplo, apenas al cierre de 2024 aprobó la reforma y ni siquiera tiene convocatoria para iniciar el proceso. Sonora sorteó el sábado pasado los 45 cargos que renovará.
y otras entidades, a pesar de ser morenistas, no parecen tener prisa, como Tabasco, que ni siquiera había regresado de vacaciones después de aprobar la reforma. Prometió sesionar el 8 y 9 de enero, pero lo retrasó para esta semana. O Tlaxcala y el Estado de México, que siguen sin definir los cargos a renovar. Todo esto mientras los institutos electorales locales están paralizados, sin poder avanzar en el proceso que tendrán que concluir como la reforma misma, al vapor y sobre la marcha. Para Milenio Noticias, Janet López Ponce. El portal Relatos de Nayarit dio a conocer que el ex magistrado Rodrigo Benítez obtuvo una suspensión provisional en un juicio de amparo para saber si tiene órdenes de aprehensión en su contra. En caso de que la orden de aprehensión, si la tiene, sea por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la suspensión impide que sea detenido. En este espacio le presentamos el caso desde hace meses. Fue desaforado en noviembre para que la Fiscalía General de la República pudiera investigarlo por presuntamente violar a una subordinada en instalaciones de la Fiscalía Estatal, tráfico de influencias y obstaculizar una investigación sobre desaparición forzada. Aunque la Fiscalía General de la República aseguró a este espacio que el caso estaba por judicializarse hace más de un mes, el magistrado sigue sin ser llamado ante la justicia. En Coahuila, el fragmento de una pintura rupestre de miles de años de antigüedad fue robado en un sitio arqueológico de Cuatro Ciénegas. La Fiscalía General de la República ya recibió una denuncia al respecto, pero esta no es la primera vez que ocurre debido a la falta de vigilancia en la zona. Adriana Cruz estuvo ahí y esta es la historia. En la Sierra de Alamitos, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, hay una herida abierta. La Cueva Pinta, uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de las culturas del desierto, por sus pinturas rupestres que datan de entre 500 y 5.000 años de antigüedad, fue saqueada. En sus paredes internas hay más de 150 motivos en rojo, amarillo, blanco, negro y naranja que ocupan 5 metros de ancho y 3 de altura. Usaban arcillas, usaban también la sangre de dragón y tenemos por aquí la materia prima que viene siendo la cochinilla en estos nopales. Pero uno de ellos, la figura de una mano, fue arrancada de la roca con una sierra, dejando un hueco que no solo representa un simple robo, sino un atentado al patrimonio cultural de México. No, es todo, pues que estamos muy indignados con el saqueo que se presentó aquí en la cueva de La Pinta. Aunque hay letreros aclarando que la zona es propiedad privada y otras advertencias, no hay ninguna barrera que impida el paso más que un débil y oxidado alambrado. Eso, aunado a la falta de vigilancia, facilita que estos espacios sean dañados o saqueados. Han hecho porque no solamente dañan a los bienes nacionales, sino que también es un aspecto muy negativo para la actividad turística de Cuatro Ciénegas. Pedimos que se haga una investigación seria y que se llegue hasta las últimas consecuencias para evitar que se siga haciendo ese saqueo. El Instituto Nacional de Antropología se enteró por una denuncia ciudadana hecha en redes sociales. El 8 de enero, en un comunicado, condenó lo que calificó como un daño irreparable a la arqueología, la historia y la cultura, e informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable. Lo denunciamos. Ya hay evidencias que nos pueden llevar directamente con el causante de este daño. En esta misma zona, en junio del año 2023, el Cañón de la Lagartija, en el que habitaron grupos nómadas de cazadores-recolectores hace miles de años, también fue vandalizado. Los responsables nunca fueron identificados y menos detenidos. La verdad que hay mucha falta de cultura y mucha ignorancia que nos ha perjudicado en estos sitios en la cuestión arqueológica. Desde Coahuila, para Milenio Noticias, Adriana Cruz. En Estados Unidos empezaron las comparecencias de los nominados por Donald Trump para su gabinete. Hoy fue el turno de Pete Hegseth, el ex presentador de Fox News, nominado para dirigir el Departamento de Defensa, y así le fue. And you had just fathered a child by a woman who would later become your third wife, correct? Senator, I was falsely charged, fully investigated, and completely cleared. So you think you are completely cleared because you committed no crime. That's your definition of cleared? You had just fathered a child 2 months before by a woman that was not your wife. I am shocked that you would stand here and say you're completely cleared.
What is the highest level of international security agreement that you have led? And can you name some that the Secretary of Defense would lead? There's three main ones. Do you know? I have not been involved in international security arrangements because I have not been in government other than serving in the military. So my job has been to the answer is, can you name one of the three main ones that the Secretary of Defense signs? You're talking about defense signs? arrangements. I mean, NATO might be one that you're referring to. Status of Forces Agreement would be one of them. Status of Forces Agreement. I've been a part of teaching about Status of Forces Agreements. But you don't remember to mention it? You're not qualified, Mr. Hegseth. You're not qualified. You talk about repairing our defense industrial complex. You're not qualified to that. Very simple. On Memorial Day 2014, at a CVA event in Virginia, you needed to be carried out of the event for being intoxicated. Senator, anonymous smears. Just true or false? Very simple. Summer of 2014 in Cleveland, drunk in public with the CVA team. Anonymous smears. En California, al menos 25 personas han muerto como resultado de los incendios en Los Ángeles. Además, 13 personas todavía se consideran desaparecidas. Los bomberos se enfrentan condiciones difíciles por los poderosos vientos que continuarán en las siguientes 24 horas y que podrían avivar el fuego. La delegación mexicana de ayuda humanitaria desplegada en Los Ángeles estuvo enfocada este martes en labores de búsqueda y rescate. Así se informó en la conferencia mañanera. El equipo de 72 elementos especializados avanzó ayer en la construcción de brechas cortafuego, todo de la mano con el gobierno de California. Pese a su fragilidad, distintos objetos religiosos y culturales quedaron intactos en medio de la destrucción de los incendios de Los Ángeles. De milagro. La historia es de Rafa Montes. Aunque el fuego que consumió barrios enteros en Altadena, Pacific Palisades y Malibú fue destructivo, no pudo con todo. En medio de la vorágine de los incendios en California, sobrevivieron con todo y su fragilidad algunas piezas simbólicas. Por ejemplo, en Galloway Street, donde las mansiones ahora son cenizas, se erige un milagro para los bibliófilos. Una pequeña casita apenas más grande que un buzón, sostenida sobre un poste de madera. Se trata de una mini biblioteca con una puerta para que cualquier persona tome el libro que guste. Adentro sobrevivieron 14 ejemplares de autores como Dan Simmons, Elena Ferrante y Jane Austen. Lo que más sorprende es que la residencia de atrás y la vivienda de enfrente y todas las casas que la rodean, así como árboles, letreros y autos de los vecinos, son escombros humeantes, pero la mini biblioteca sobrevivió. Más por allá, el milagro católico de la Guadalupana lo compartieron figuras de otras cosmogonías, sentados en flor de loto con los ojos cerrados y esa serenidad característica de su esencia. Al menos 2 budas de barro soportaron el fuego. Íconos de una de las religiones más grandes del mundo, su expresión tradicional de calma contrasta con lo desgarrador que resulta ver tanta destrucción. Uno de ellos, en Altadena, ni siquiera se cayó del dintel de una chimenea. El otro está sentado en lo que algún día fue la entrada de otra casa en Pacific Palisades. Este es uno de los puntos más altos de la ciudad de Altadena, es parte de donde las residencias resultaron quemadas en los incendios de la última semana. Desde aquí se puede ver pues prácticamente el valle hacia allá abajo. El fuego fue bajando desde la montaña y fue arrasando con diversas casas. Es en la cima de esta colina donde la figura de Ganesh, una de las deidades más adoradas del hinduismo, también resistió el fuego junto a un auto del que solo quedó el esqueleto. De barro negro rodeado de pedazos de una mansión que presumía de tener una vista privilegiada del valle, quedó intacto, a pesar de que probablemente esta casa fue de las primeras en sucumbir ante la furia de la conflagración que destruyó barrios de Altadena. A la lista de figuras religiosas se suman objetos quizá menos simbólicos, pero sin duda rodeados de algo que los protegió. Un venado de barro, mientras que un jaguar clásico se ve apenas con un poco de polvo, pero libre de los efectos del calor. Con imágenes de Oscar Aro y Ariel Ojeda, para Milenio Noticias, Rafael Montes. Pausa y volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Gil cavilaba. La oposición agoniza avasallada por el nuevo partido hegemónico. En esas estaba, no del todo optimista,
cuando se enteró de que los partidos de oposición han perdido hasta el 80% de sus militantes con la reconfiguración política del país. Mientras que en ese periodo, fanfarrias. Aquí entran las fanfarrias. Morena alcanzó un crecimiento de 626% de su padrón. ¿Cómo la ven desde ahí? En el 2025 inicia el proceso para que los partidos intenten consolidarse rumbo a la elección intermedia y los institutos políticos, dice el elegante Gamés, intentarán el mínimo de militantes para conservar su registro. El PRI va a la baja, el PRD prácticamente desapareció y el plan de Marco Cortés dio resultado. El título es Cariño, encogí al PAN. No es una novedad que Gil no entienda al electorado mexicano. Hay muchas otras cosas que no entiende, como por ejemplo que el Partido Verde haya aumentado su padrón, aliado del poder en turno, primero del PRI, luego de Morena. En 2017 tenía 308,224 afiliados y 6 años después registró 592,417. Estamos fritos. Eso que ni qué. Gil quiere citar aquí con Alex Domínguez unas frases de Hannah Arendt. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no pueda distinguir entre el bien y el mal. Gracias, Gil. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.